Ya miren, aquí no pretendo que se estén intoxicando con todo lo que está acá, pero miren, más o menos a grosso modo les voy a decir. Ahí está la fiebre de origen clásica, así lo considera los textos, miren, fiebre de origen clásica. ¿Qué habíamos dicho? Fiebre por 3 semanas, ¿no? Ya habla los conceptos últimos hasta 3 días nada más en el hospital. ¿Por qué creen? Porque en muchos hospitales 3 días es suficiente para hacer el estudio, ¿ya? O en todo caso, por lo menos 2 visitas al hospital, o sea, incluso hablan de pacientes no hospitalizados. Ha ido en una, le han hecho todos los exámenes que se debe de hacer, ha ido en la segunda, han visto los controles y no ha habido absolutamente nada. A eso más o menos se refiere, pero siempre la de 3 semanas, fiebre. Ese es el concepto clásico. Para la nosocomial, ya, fiebre, fíjense, prolongan hasta más, ¿ya? Y obviamente lo principal es que no esté relacionado a momentos antes de ingresar. Tiene que determinarse, tiene que sospecharse de que sea durante la hospitalización, ¿ya? Durante la hospitalización. Incluso se considera hasta 10 días después del alta también. Paciente que se le dio de alta, ¿ya? Y al 5.º día hace fiebre, yo debo de asumir que lo incubó más bien en el hospital. ¿Ya? Así que le dé la fiebre en la casa, yo debo de asumir que eso es del hospital. En inmunosuprimidos, les decía, suficiente 3 días, no necesitamos 3 semanas, sobre todo en lo que era neutropénicos, ¿ya? Y aquí tenemos que empezar también terapia de tipo antibiótica. Bueno, aquí no lo está clasificando exclusivamente a los neutropénicos, sino está hablando de inmunodeprimidos en general. Miren, en la fiebre relacionada a VIH, lo mismo, el mismo concepto clásico, pero hay que recordar que lo principal es TB, ¿ya? Lo principal es TB. Bueno, de acuerdo a las series, habrá pues varias posibilidades, ¿ya? Varias posibilidades. Miren aquí el VIH como causa y encabeza después micobacterias, ¿no? Tanto las típicas como las atípicas. Después ya hay otras cosas. Por eso decía, TB es en primer lugar para VIH, ¿ya? En todos los casos es importante la historia clínica. La historia clínica no es una historia clínica común y corriente la que se le hace al paciente con fiebre de origen desconocido. Ya, si hacen solo el cliché de marcar ruidos cardíacos normofonéticos en los 4 soplos de auscultación, ruidos irradios presentes, no visceromegalias, lo que siempre colocamos, estamos haciendo por gusto la historia. ¿Saben por qué? Porque la historia es lo que te da el diagnóstico. ¿Y por qué les digo esto? Porque por algo es fiebre de origen desconocido. Lo esperable es que los exámenes no te den nada. Si los exámenes no te van a dar nada, ¿con qué vas a sacar el diagnóstico? Con la historia clínica. ¿Ya? Con la historia clínica. Fíjense, hasta los textos lo comentan. Hay que preguntar por varias cosas, ¿ya? Sobre viajes, contacto con animales, etcétera, sobre todo para los que vienen de la calle, ¿no? Hay que considerar la cirugía, los procedimientos que hayan sido sometidos los hospitalizados. En los inmunosuprimidos hay que ver si está recibiendo quimioterapia, ¿no? Qué fármacos se les está administrando. Ya en los pacientes con VIH lo mismo, ¿ya? Estos dos que conforman historia clínica, esto es lo principal, ¿ya? Esto es lo principal. En todos hay que pedir hemocultivo. ¿Por qué? Porque si es una infección bacteriana, ¿ya? Y está habiendo fiebre persistente, lo más probable es que haya bacteriemia. Por eso va asociado casi de la mano. Y cuando hay bacteriemia hay que pedir hemocultivos. ¿Qué pasa si no obtenemos el diagnóstico con todos los exámenes y todo lo demás? ¿Qué se hace? Ya hemos hecho todo lo posible. Hay que volver a hacer la historia clínica. Y eso está escrito, como norma de procedimientos en fiebre de origen desconocido. Pero volver a hacer la historia clínica no es copiar lo que ya estaba hecho. Hay que volver a preguntar. Hay que rehistoriar, se llama eso, ¿ya? Hay que volver a hacer la historia clínica. Otra vez. Incluso lo que se sugiere es hacer anamnesis, incluso diario, haciendo ampliaciones anamnésicas. Porque también hay otro concepto que es válido. La fiebre de origen desconocido no son patologías raras. Son patologías comunes de presentación rara. Pero no es a lo revés. No son patologías raras. O sea, no busquen encontrar cosas que nunca se han diagnosticado. No. Debe de ser lo más común, lo que siempre se diagnostica, pero de una presentación atípica, de una presentación no habitual. Es por eso que no se deja diagnosticar, podríamos decir. ¿Qué cosas son causas comunes en nuestro medio? Tuberculosis, por ejemplo. ¿Ya? Otras causas de fiebre. Cuando tiene fiebre nada más, ustedes piensan en brucela, en fiebre tifoidea, ¿no es cierto? Sigan pensando lo mismo.
pero debe de ser de una presentación diferente a lo que esperamos, es por eso que pasa a ser fiebre de origen desconocido. Es importante también tener en cuenta la fiebre por fármacos, ¿ya? Hay muchos fármacos que producen fiebre, quien diría hasta la aspirina y el ibuprofeno se ha descrito como causas de fiebre de origen desconocido. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Bueno, miren esto. El diagnóstico final al que se llega, las veces que se llega, porque también se quedan sin diagnosticar, miren, en las series de los mejores hospitales del mundo hay un porcentaje interesante que se quedan sin diagnóstico. No se sabe qué fue. ¿Ya? Y en estos lugares sin diagnóstico sobreentiendo que le han hecho hasta necropsia. Solo acá damos certificados porque nos piden un favor. En otros sitios, si no hay diagnóstico, se pasa a necropsia. Aún así, no hay diagnóstico, miren. ¿Ya? Entonces, es de esperar que haya personas que no se llegue al diagnóstico. Eso tienen que informar al familiar, tienen que decirle, y con todo lo que me está pidiendo, me imagino me darán el diagnóstico, es lo que les va a decir. Es muy probable, pero hay una posibilidad también que no lleguemos al diagnóstico. Es así aquí o en hospitales de Europa. Esperemos que usted o su familiar esté en el grupo de los que sí llegamos al diagnóstico. Pero ustedes le van a hacer, claro, con esto sí, de todas maneras va a salir. ¿Y si no sale? ¿Ya? Tal vez quedamos mal nosotros mismos, ¿no? Pero miren, es interesante ver pacientes añosos versus pacientes de menos edad. Ya a grosso modo, Miren, en ambos casos, ya de mayor a menor, podríamos hablar de presencia de infecciones. Miren aquí en el caso tumores, y luego habla de, enfermedades multisistémicas que podríamos colocarlo como asociando diversos tipos de patología, pero miren, las infecciones están ahí. En el caso de los pacientes añosos, ya más o menos parecido, incluso la posibilidad de infecciones es más. O sea, en el grupo de añosos, la posibilidad de que esté infectado es más. A veces tenemos el concepto diferente, ¿no? No, los cánceres están más. Cuidado, ¿ya? Cuidado. Aquí están los tumores, miren. Claro, está más respecto a qué? Al grupo de menor edad. O sea, si hablamos de frecuencias relativas, yo podría decir, en las personas jóvenes no es muy frecuente, digamos, olvidemos de los porcentajes, la presencia de cánceres. En los adultos es más. Pero ese más no significa que la mayoría de las fiebres de origen desconocido sean cánceres. No, o sea, no se vayan a ese concepto. Sí, prevalece más, la prevalencia de cáncer es más, pero igual encabezan las infecciones. Ya, eso es más o menos lo que les quiero decir. Ya, porque a veces pensamos, no, como es mayor debe ser cáncer y mucho nos enfocamos a la parte de cáncer y ahí también desviamos lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, esas dos cosas a tener en cuenta. Ahora miren, esto es interesante, causa de fiebre en personas que vuelven de viaje, y esto se los había comentado cuando hacíamos la parte de tropicales. Si en la pregunta de examen dice persona que estuvo en tal o cual sitio, nos ponen en el Congo, en Loreto, en Ucayali, no sé, en zona de selva, la primera posibilidad era malaria, ¿ya? Aquí o en cualquier otro lugar. Fíjense, hasta los textos refieren esto, dice causas de fiebre en las personas que vuelven de un viaje, en general, ¿ya? Malaria va a la cabeza. Lo demás, no necesito que lo recuerden siquiera. ¿Por qué? A ver. Porque dependerá de qué lugar ha ido de viaje, ¿no? Pero fíjense, lo que quiero que se acuerden es esto, malaria. Obviamente, si es que ha ido a Alaska, no van a pensar en malaria, ¿ya? Pero esto podríamos nosotros redondear la idea a zonas tropicales. Y en el examen, eso que le sirva. Persona que regresó o con antecedente de permanencia en un lugar tropical, que hace fiebre, es malaria. Es malaria. Es más, la respuesta va a ser malaria en el examen. Hay que ver bien nada más cómo lo van a responder. ¿Ya? No estén pensando en otras cosas que son causa de fiebre. Esto también es importante. Miren, pacientes con neutropenia que no responden a los antibióticos de amplio espectro. Aquí va un concepto importante. A ver, ustedes mismos dense la respuesta. ¿Qué habíamos dicho? Si yo le doy ceftazidime, es un antibiótico de amplio espectro. Le agrego amikacina, estoy coberturando más todavía. Y luego vancomicina, porque no me respondió, ya le cobertura una barbaridad. O sea, estoy haciendo una cobertura de amplio espectro. Si no me responde, ¿qué debo de pensar? Hongos, así es. Eso tiene que estar acá bien metido. Por lo tanto, ¿qué dirían ustedes si encontraron un paciente hospitalizado que está recibiendo, vamos a decir sin exagerar, 14 días con meropenem banco? Dicen, no, es que no respondió a la ceftazidima. Y como no respondió ni a la amikacina, lo hemos cambiado a meropenem banco, pero sigue con fiebre. ¿Está bien manejado ese paciente? No. ¿Ese qué se llama eso? Iatrogenia. Eso se llama iatrogenia.
¿no? Malpraxis. ¿Por qué? Porque está escrito lo que tienen que hacer. Se supone que en el libro, que todos lo han leído, dice, en pacientes neutropénicos, que no responden a los antibióticos de amplio espectro, ¿qué deben de pensar? Infecciones micóticas. Por lo tanto, tienen que agregar terapia antimicótica, y lo que mejor pueden hacer es darle anfotericin. ¿Ya? Miren, de lejos, no hay forma de compararlo. Miren, casi en la mitad de los casos debe de ser, ¿ya? Debe de ser patología micótica, hongos. Y hay los dos hongos que les gusta entrar a los neutropénicos, uno es Cándida y el otro es Aspergillus, ¿no? Lo demás es lo demás. Esos dos son los que más están ahí. Por eso es que es rentable darle terapia con anfotericin, porque te cubre ambos. Entonces, esto para recalcar la idea, miren, en fiebre en neutropénicos asumimos neutrófilos menos de 500, ya es neutropénico. Cuando es de menos de 250 es forma severa. Y si bien es cierto, estamos acostumbrados a dar ceftazidime más amica, lo que se recomienda es que, o lo que se postula y se demuestra, mejor dicho, no lo que se recomienda, es que si queremos coberturar pseudomonas en este tipo de pacientes, suficiente con la cefalosporina antipseudomonas. ¿Ya? O sea, darle amicacina no es que esté contraindicado, pero le están dando de más. ¿Ya? Le están dando de más. Y si encima le dan de más y lo dejan por 20 días, con mayor razón. Está por gusto. No es que no sirve en ningún momento, sí sirve, pero en los que tienen más inmunosupresión. ¿Ya? Es por eso que cuando los neutrófilos están menos de 100, ¿cómo se llama esto? Neutropenia profunda. ¿Ya? Cuando esto sucede, ahí sí está justificado betalactámico más aminoglicósido. Ahí sí ha demostrado que esta combinación mejora la sobrevida y todo lo demás. En el caso de utilizar ceftazidime sola, ya es lo mismo utilizar ceftazidime más amicacina para los que tienen cifras mayores. Solo los que tienen menos de 100 sí tendría beneficio para el paciente asociar ceftazidime más amicacina, por ejemplo. Ya, no les digo que esté contraindicado, no les digo que esté contraindicado. Es más, si ustedes en la historia colocan, a pesar de que se ha visto beneficios únicamente con neutrófilos menos de 100, ¿no? Se decide administrar la asociación, ¿no? Porque el hemograma, digamos, no sé, tiene 24 horas de antigüedad, por ejemplo, no es actual, por decir. Significa ahí que ustedes no están haciendo malpraxis, se están justificando, sí saben lo que están haciendo. ¿Ya? Pero si le dieron por dar nada más y no anotaron, uno podría pensar que están haciendo mal. Ya, no es que le va a hacer daño, pero lo que sí es parámetro que no debe fallar es que no pueden dejarle más de 3 días de la aminoglucosis. Tienen que suspender al tercer día. ¿Cuál era la secuencia? Ceftazidime más amica, tercer día chao amica, le continúan, o caso contrario, si sigue la fiebre, banco, más ceftazidime. Si a los 5 días sigue igual, no le suspenden nada de eso y le agregan anfotericin. Porque lo más probable, como han visto, es que sea hongos, a pesar de la terapia, de la cobertura correcta, ¿ya? A ver, acerca de la fiebre de origen desconocido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Falsa, ¿ya? Vamos a ver, dice clásicamente se define como fiebre mayor de 38,3 en varias ocasiones durante más de 3 semanas sin encontrarse un diagnóstico tras una semana de investigaciones en el hospital. Este es el concepto clásico y está bien, ¿sí? Está bien. Nos está pidiendo la falsa. Dice, hoy en día se prefiere clasificarla como clásica y neutropénico nosocomial y asociado a infección por VIH también. Son los 4 grupos que conviene observar. ¿Es fundamental la historia de viajes realizados? Claro que sí. Tal vez el caso que hemos dicho, cuidado con la malaria, cuando viene en una zona tropical. Entonces quedan 2 nada más, una de ellas tiene que estar mal. Dice, en pacientes neutropénicos, menos de 500, es útil realizar un tratamiento antibiótico empírico. Sí, es quizá la única indicación donde fiebre es sinónimo de infección y tienes que darle terapia. Entonces, ya por descartes, pues la E, ¿no? Pero vamos a leer. Dice, en pacientes que la presentan durante más de 6 meses, imagínense una fiebre de 6 meses, la causa más frecuente es infecciosa. No, pues no. ¿En qué sospecharían si tiene más de 6 meses? Lo que primero que descartaría es que sea infecciosa. Debe ser otra cosa. Y no es que se anule del total, porque si no diría es imposible. ¿Podría ser infecciosa? Ya saben que el puede es poderoso. Sí podría ser infecciosa. ¿Qué caso? A ver. Endocarditis, por ejemplo. Puede durar tiempo, ¿no? Pero sumado en porcentajes, pues no es la principal causa de la infecciosa. A eso se refiere.
¿Ya? Si dura ese tiempo prolongado, lo más probable es que alejemos un poco la posibilidad infecciosa. La causa más frecuente de fiebre, solamente fiebre, dice, y fiebre de origen desconocido, ambas. En pacientes que retornan de viajes realizados a países tropicales, dengue, fiebre tifoidea, malaria, paludismo, tuberculosis, enfermedad de Chagas. ¿Cuáles? Malaria, paludismo. ¿Ya? Eso que quede bien grabado, para el examen y para vuestra vida posterior también. Si están en una emergencia y viene una persona con trastorno del sensorio y con fiebre, le digo, esto debe ser una meningitis, de repente TB, bacteriana, pero basta que su familiar me diga que hace una semana ha estado, no sé, navegando por el Amazonas, eso debe ser una malaria cerebral. Si no actúas en minutos, ese paciente se va a morir. ¿Ya? Entonces, empíricamente, no me digan la gota gruesa no ha salido, ya saben que la gota gruesa puede salir negativo. ¿Ya? Eso es importante, ¿ya? Eso es importante, sobre todo porque puede ser letal si es que no se trata a tiempo. La persistencia de fiebre en un paciente neutropénico, a pesar del uso adecuado de antibioterapia, nos hará sospechar. Dice, a pesar del uso adecuado, se sobreentiende que estás dando terapia de amplio espectro, estás cubriendo, ¿no? Has hecho de manera correcta la escalación de los antibióticos. Te dice, nos hará sospechar ¿en qué? En TB, infección fúngica, paludismo, bacterias multiresistentes o fiebre medicamentosa. Bueno, para empezar puede ser cualquiera de esas, pero lo que deben de pensar primerito es infección fúngica, es hongos, ¿ya? Hongos es la primera posibilidad. Redunda lo que hemos comentado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, quiero hacer un alto, y no es porque todavía vamos a descansar, sino quiero hacer un alto. Fíjense cómo hemos partido de un concepto entre aburrido y como que no es de nosotros, y sí tiene aplicación a todo esto lo que estamos hablando. ¿Sí? Sí tiene aplicación. Entonces, ¿qué les sugiero? Esas normas, léanlas. Ya, no solo por el examen, sino les va a aclarar algunas cosas también. En algún momento tenemos que leerlas, pues. Ya, no todo es clínica, no todo es electrocardiograma. Claro, es lo más bonito, ¿no? Pero también hay otras cosas que tenemos que saber. Muy bien, entonces, así más o menos va la cosa. ¿Ya? Y esto que quede claro, no estén persistiendo con la idea de que debe de ser bacteria y resistente y debo de dar antibióticos en combinación, etcétera. No, debe de ser hongos. Ya le he cubierto de la forma correcta y no ha respondido. Miren este algoritmo, al azar tomado, al azar, o sea, no estamos hablando de un algoritmo en especial. ¿Qué dice? Paciente con fiebre de origen desconocido. ¿Ya? No les dice pidan hemocultivos. No les está diciendo tómenle tomografía, hagan biopsia de hígado. No, les dice confección de la historia clínica. Esto es fundamental. Entonces yo puedo decir después de todo lo que han hecho, ya después de todo lo que han hecho, si sigue con fiebre de origen desconocido, ¿qué tengo que hacer? Otra vez, confeccionar la historia clínica. Algo no está bien en la historia clínica. ¿Ya? Es importante, es importante. El último caso que conozco de FOD, se los voy a decir en 30 segundos nomás, era una paciente mujer entre 45 y 50, no me acuerdo bien la edad, pero era adulta, que venía de Tarapoto, con fiebre. ¿Qué pensarían? Malaria, ¿no es cierto? Estaba bien, malaria pensábamos. ¿Ya? Entonces, como ahí no se ha descrito falciparum en estos tiempos, etcétera, no hay problema, puede esperar. Le hemos pedido su gota gruesa, con calma se le ha tomado, se ha mandado al INS, pero se empezaba a deteriorar. ¿Ya? Se empezaba a deteriorar. Y como miras de forma tubular, sigues pensando en malaria. Yo les digo porque me ha pasado a mí, yo he ido a la interconsulta y así estaba manejado el paciente. Está bien que hayan pensado en malaria. Ya. Y felizmente tanto presionar salió la gota gruesa. ¿Qué salió? Salió Chagas. Chagas agudo. Tú revisas la historia, no parecía. Le preguntas y te cuenta que cuando estaba sacando cacao de un árbol, vio chinches. Miren, no le preguntaron, bro. ¿Ya? De que incluso al sacar el árbol cayó las deyecciones de las chinches al rostro, y dice que con su ropa se frotó, se ha autoinoculado, y que después el ojo se le ha hinchado así, ha hecho signo de Romaña, o sea, todito estaba cantado, pero no le han preguntado. No le han dicho cómo has empezado, cómo ha sido, no le han... Fiebre, ya, interconsulta, y procedemos. Entonces, a eso se refiere, miren, confección de la historia clínica. Si no resulta el diagnóstico a pesar de todo lo que han hecho, confección de la historia clínica, eso está demostrado. Esto no es para todas las patologías, estamos hablando de fiebre de origen desconocido. Vuelvo a decirles patologías comunes de presentación inhabitual. ¿Ya? De presentación inhabitual. ¿Un Chagas agudo puede matar? Sí, claro.
¿ya? Y eso no va a funcionar el meropenem, ni la vancomicina, ni nada, ¿ya? Ni el antimalárico. Es nifurtimox lo que se utiliza. Entonces, si no lo sospechas, ¿cómo le vas a dar? Y estaba clarito, porque después todo lo que había narrado era prácticamente era diagnóstico a primera vista, pero no se le hizo bien la historia clínica. No estoy culpando a nadie, todos hemos sido estudiantes, todos hemos sido internos, bueno, y quien habla también ha sido residente. Sé que no hay tiempo, para nada. Sé que en la emergencia estás viendo 5 pacientes a la vez, 4 de ellos te están insultando, el otro te está amenazando, no has almorzado, no has desayunado, estás de una noche anterior que también has hecho guardia. Sé que es difícil. Entonces uno tiene que entrenarse en preguntar lo necesario. Apenas ves, ya tienes que más o menos saber 3, 4 cosas que le tienes que preguntar. El principal error, y eso sí les digo, y eso hasta los residentes lo cometen: cabeza normocéfala, pabellones auriculares bien implantados. No. Dirigido. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo fue? Y según lo que te va diciendo, tú ya vas enfocando y más o menos te diriges. ¿Ya? Entonces utilizamos mal lo que sabemos, no lo administramos bien. Entonces miren, se hace la confesión de la historia clínica, de acuerdo a eso, obvio, si está bien hecha la historia y bien la anamnesis, se sospecha de algo, se hacen los exámenes que siempre se deben de hacer, fíjense, aparte de lo habitual, o sea, hemograma, glucosa, urea, creatinina. ¿Por qué creen que ponen BCG? La BCG es importante, a pesar de que es inespecífico. Hay algunas patologías que te dan BCG alta, siempre lo he dicho, es TB a la cabeza. Por ejemplo, BCG más de 100, en una FOD yo debo de pensar probablemente es a TB. Brucela, TB, mieloma múltiple también te da más de 100. ¿Ya? Pero si la BCG es baja o normal, voy alejando esas posibilidades, ¿no? Miren, hay que hacer, con todo lo que se ha hecho, siempre un estudio de imágenes abdominal, por lo menos una ecografía, y los hemocultivos no deben faltar. Los hemocultivos no deben de faltar. ¿Ya? Los hemocultivos no deben de faltar. 3 hemocultivos, vuelvo a repetirles, hemocultivos de diferentes zonas de punción, nunca de un solo lugar, tomen de un acceso, de otro acceso y de otro más. El mismo día, se habla de 15 a 30 minutos de diferencia entre una muestra y otra muestra. Eso es importante, Eso es importante, les voy a decir luego por qué. 10 a 30 mililitros cada muestra, si no mejor no tomen, ¿ya? Y lo mandan a cultivar. Si están bien tomadas las muestras, van a dar con el diagnóstico, si es que es bacteriano. Y si es que había bacteriemia, obvio. ¿Qué pasa si toman una sola muestra y lo dividen en 3? Pueden contaminar la muestra, ¿ya? Y esa muestra contaminada lo dividen en los 3, y en los 3 va a crecer el germen contaminante y les va a mandar al desvío. Van a tratar de acuerdo al resultado, pero mal. Y el paciente no se va a beneficiar. Y la otra es que, ¿qué pasa si por ahorrar tiempo, que puede ser justificado, no esperan los 15 a 30 minutos, sino terminan de un lado y van al otro y van al otro? ¿Ya? El problema es de que en cada toma, si uno ha contaminado la muestra, ¿ya?, se produce lo que llamamos bacteriemias transitorias. O sea, entra un poquito de bacteria a la sangre y en la sangre se pone a circular. Son transitorias porque en unos minutos eso va a desaparecer. Pero si de inmediato tomas de otro acceso, eso que has metido por acá, lo vas a sacar por el otro lado. Igualito el diagnóstico no va a ser el correcto. ¿Ya? 15 a 30 minutos, 10 a 30 mililitros, si no crece tampoco, ¿ya? Y eso se evalúa. Con o sin fiebre, eso de que espera que tenga fiebre para que le tomes, eso es parte de lo que creíamos. No es real. Con o sin fiebre es exactamente igual. ¿Ya? Exactamente igual. Muy bien. Si con eso se confirma el diagnóstico, listo, se acabó el asunto, pero puede ser que no se confirme. Si no se confirme, hay que hacer investigaciones dirigidas. ¿Qué significa investigaciones dirigidas? Hay que buscar un foco. Les voy a poner un ejemplo. Paciente con fiebre. En todos los exámenes que le he encontrado, solamente le he encontrado plaquetopenia, digamos. A ver qué opinan. Placa de tórax normal, hemocultivos negativos, solo tiene plaquetopenia. Nada más, puede ser que encuentren eso. ¿Qué pensarían? En médula ósea debe de estar el foco. ¿Sí o no? ¿Qué deben hacer? Aspirado de médula ósea y cultivo. A eso se refiere investigaciones dirigidas. ¿Qué pasa si todo está normal y solamente encontrar elevación de las transaminasas? El siguiente paso es una biopsia hepática. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso son investigaciones dirigidas. ¿Qué pasa si en todo lo que he hecho le he encontrado un ganglio? Biopsia de ganglio. ¿Ya? Eso es investigaciones dirigidas. No significa
como lo que siempre vemos, vuelve a repetirle hemograma, glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos y todo lo demás otra vez. Y si no te sale, otra vez vuelve a pedir en 3 días. No, así no está indicado el manejo. Este es un algoritmo, ¿ya? En las investigaciones dirigidas, si se dan cuenta, queda todo. ¿Por qué? Porque ahí tiene que salir el diagnóstico. Sí o sí, tiene que salir. Lo ideal es que salga por acá, ¿no? Sin necesidad de ir a más. Esto es importante, la TB, hay que tener cuidado, la TB está muy asociada a fiebre de origen desconocido, ¿ya? Y la TB puede estar, como ven, en cualquier órgano, en cualquier aparato o sistema. Es muy común encontrar a nivel intestinal, a nivel de genitales incluso, puede estar a nivel de trompas, ¿ya? Entonces, bueno, preguntar por esterilidad secundaria o infertilidad secundaria, perdón, en el caso de las mujeres. ¿Y por qué infertilidad? Porque es bilateral. Si fuera unilateral nada más no habría problema. Ya, en el caso del varón lo mismo, ya es un varón de repente que infértil por historia, ya, y luego hace problemas, no vaya a ser que su problema sea TB dentro de un contexto de TB sistémica, TB genital también, ya, y ahí haciendo una biopsia de epididimo podríamos encontrar, mucho más fácil. Biopsia hepática cuando es necesario. Cuidado con esas infecciones de tracto urinario que han sido tratadas de forma empírica una y una vez más y otrita más y nunca ha habido un urocultivo positivo, pH ácido, con piuria, o sea, con leucocitos a veces significativos, ese es TB probablemente, ¿ya? TB probablemente, ¿ya? Entonces, esto es un mensaje para decir, cuidado con la TB, hay que buscar TB. A ver, la mejor estrategia a considerar en un paciente hospitalizado que presenta FOT, cuyos resultados de exámenes no definen el diagnóstico final, o sea, le han hecho los exámenes y no hay diagnóstico. ¿Qué se debe de realizar? Realizar hemocultivos seriados, ecografía y tomografía abdominal, radiografía de tórax y abdomen, repetir urocultivos o elaborar la historia clínica de novo. Eso es lo que hay que hacer. Aunque parezca tonta la alternativa, esa es la respuesta. Hay que volver a hacer la historia, algo no está bien, nos va a reorientar. Y eso, bueno, hasta les puedo decir, lo he sufrido en carne propia. He visto que si una historia está bien hecha, te va a orientar. El problema es que tú vas y asumes que la historia está bien hecha, revisas como tonto toda la historia y con esos datos asumes algo, ¿no? Entonces, no. Mejor es uno mismo preguntar. Una recomendación, nunca se crean la medida de la temperatura, la medida de presión que figura en la hoja de monitoreo. Jamás. Ya, si es un paciente que no hay problema, no está hemodinámicamente inestable, no hay problema. Pero en esos pacientes menos complicados, ustedes mismos miran la presión, ustedes mismos tomen la frecuencia cardíaca, van a tener sorpresas. Presión normal, y cuando miden está hipotenso. Y ahí por ahí puede estar la salida de su problema. Miren esto en el caso del paciente con VIH. Ya, en el caso del paciente con VIH no es diferente la cosa, lo único que puede variar es el estudio inicial. Miren, pero si igualito empieza con anamnesis y exploración física, si se dan cuenta. ¿Sí? Anamnesis y exploración física. Pero en ellos se hacen algunas cosas más. Fondo de ojo, ¿por qué se hace? Porque ellos hacen citomegalovirus. Y el citomegalovirus ocular es causa de fiebre. Podría ser la causa. Los exámenes son muy parecidos. Se hace la bioquímica normal. Aquí sí es importante el CD4, la carga viral. Fíjense, radiografía. Se busca también radiografía de senos paranasales, ¿no? Ahí está la ecografía abdominal que se hace en los no VIH también. Y hay que buscar TB, pues no, ahí está. Bueno, aquí añaden que si es un usuario de drogas por vía parenteral hay que usar una ecocardiografía también, eso es obvio porque podría ser una endocarditis. De entradita esto, ¿sí? De entrada esto, incluido hemocultivos con las mismas características que hemos dicho. Si les da el diagnóstico, en buena hora, se acabó, tratamiento y ya no es FOT, ¿no? Pero puede ser que no dé el diagnóstico. Cuando no da el diagnóstico, la pregunta que se han hecho en el grupo anterior, ¿tiene focalidad o no la tiene? Focalidad significa ¿qué he encontrado en los exámenes? ¿No? ¿Qué encontré en los exámenes? Suponiendo, le ha hecho todos los exámenes, no llego al diagnóstico, pero he encontrado, como en el caso anterior, de repente he encontrado, no sé qué les puedo decir, ganglios retroperitoneales. Hay focalidad. ¿Ya? ¿Qué hago? Estudio dirigido. Como en el caso anterior, igualito. Solo cuando no existe focalidad, ya se procede con una segunda etapa, que esto ya es una situación de especialidad también para el caso de VIH. Lo que quiero decirles es cómo, miren, se maneja la fiebre de origen desconocido. Hay que hacer los estudios, no se trata de repetir 20 hemogramas, no. Hacen bien lo que tienen que hacer, busquen foco.
por muy que pase desapercibido. Cogen una plaquetopenia puede pasar desapercibido. Pero ya, pues ahí está. ¿Ya? Transaminasas pueden estar elevados y puede pasar desapercibido, pero ahí está. Ese es lo que les está orientando más o menos. Peor sería si encuentran pancitopenia, ¿no? ¿No? Si encuentran pancitopenia, ni hablar. Ahí está, hagan estudio de médula ósea, pues ahí están. Ahí van a encontrar. Y no sería raro que encuentren TB, que infiltrado. Se ve. Y sean observadores, van a ver más de una vez pacientes con fiebre de origen desconocido, con pancitopenia, y lo único que están recibiendo es antibióticos, esperando que eso se resuelva espontáneamente. No se va a resolver. ¿Ya? No se va a, hay que buscar y hay que hacer estudio dirigido, hay que invadir en algún momento. La causa más frecuente de FOT en pacientes con SIDA. Así sería una pregunta, sería interesante, ¿no? ¿Cuál es? TB. ¿Ya? De lejos. Recontra más frecuente.